Dice Hebreos capítulo 1, el verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Yo soy el tipo de predicadora que me gusta que la audiencia participe, así que usted tiene que gritar fuerte. Dios, habiendo hablado, ¿cuántas veces? Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de recibir tu palabra. Declaramos que cada corazón, cada mente, cada espíritu está abierto, listo y preparado para recibir revelación. Declaramos, Señor, que no salimos de este lugar de la misma manera que como entramos, sino que salimos transformadas por el poder de tu palabra. Si hay alguna mujer en este lugar con una petición especial, Padre, declaramos que a través de la palabra recibe la contestación a su petición. Si hay alguna en este lugar con alguna interrogante que quizás no ha tenido respuesta, declaramos que a través de la palabra recibe respuesta a cada una de sus interrogantes. Declaramos que ninguna sale de este lugar de la misma manera como entró, sino que salimos transformadas por el poder de tu palabra. Y todas decimos, fíjate que Hebreos capítulo 1 nos establece algo que quizás debe ser el fundamento para todas y cada una de nosotras en esta conferencia, que tengo que decir que tiene uno de los nombres más originales y uno de los nombres que más ha impactado mi vida. Porque si hay algo que nos distingue en nuestro ministerio, si hay algo que distingue al pastor Otoniel, si hay algo que quizás distingue, que es como la firma, ¿verdad?, de nuestro ministerio, es el poder de la palabra, el poder de escuchar la voz de Dios, el poder que hay en escuchar su palabra. Nosotros decimos en nuestra iglesia que el que tiene la palabra lo tiene todo. Para nosotros lo más importante es escuchar y recibir la palabra de Dios. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender y que, como dije, debe ser el fundamento para esta conferencia es, número uno, que Dios habla muchas veces. Diga muchas veces. Diga muchas veces. Yo no sé cuántas de ustedes quizás has tenido la experiencia de escuchar la voz audible de Dios. No sé cuántas de ustedes has recibido un mensaje que tú dices, esa palabra fue Dios hablándome a mí. No sé cuántas de ustedes has tenido la intervención de un profeta que quizás ha declarado una palabra sobre ti. Lo que tú debes saber es que eso no son cosas que pasan esporádicamente o de 1000 en 100. Tenemos que entender que el Dios habla muchas veces. Digan muchas veces. Y no solamente habla muchas veces, sino que también nos habla de muchas maneras. Ahora, todas cuando fuimos a la escuela, en algún momento nos hablaron acerca de la comunicación efectiva. Y nos enseñaron que hay dos elementos en toda comunicación, que hay un emisor, que es aquel que emite el mensaje, y que hay un receptor, que es aquel que recibe el mensaje. Nosotros como fundamento entendemos que Dios habla muchas veces y Dios habla de muchas maneras, y Dios, siendo Dios, vamos a partir de la premisa que el que emite el mensaje está perfecto, que el que emite el mensaje no tiene problema. Así que cuando hablamos acerca de escuchar la voz de Dios, nuestra atención debe estar en el receptor, en el que recibe la palabra, en aquel que oye la voz de Dios. Y si le fuéramos a poner un título a este mensaje, ese es el mensaje que yo quisiera poner en el día de hoy. Can you hear me now? Puedes escuchar tú a Dios ahora. Y esa palabra ahora, dentro de unos minutos, va a cobrar un significado diferente para ti. Yo creo que todas nos podemos asociar con ese momento frustrante donde estamos en una conversación, donde estamos escuchando algo y o la recepción se corta o uno de nuestros hijos grita en el carro. No sé cuántas de ustedes, sus hijos gritan en el carro, sus hijos les interrumpen. Quizás yo soy la única, y si yo soy la única, al final ustedes oran por mí. Cuando yo haga el llamado,
yo voy a pasar al frente y ustedes entonces oran por mí. Pero no sé si les ha pasado tantas veces, a veces yo estoy en el teléfono y el pastor Otoniel me está diciendo algo importante y cuando me dice lo que quiero escuchar, una de las nenas dice, mami, ¿qué pasó esto? Mamá, quiero esto otro. O cuando ¿no te ha pasado tú que estás hablando por teléfono con alguien y cuando te dice lo más importante del mensaje se corta? Y te dice, perdóname, no te escuché. No, que te estaba diciendo que te voy a regalar. Ok, así que mañana, ¿y tú qué? No entendí lo que me vas a regalar. Dime, por favor, quiero escuchar lo que estás diciendo. Dilo de nuevo, engancha y vuelves a llamar. Y en el día de hoy yo quisiera hablarte acerca de eso. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que saber, como dije, el emisor del mensaje no tiene problema. Así que somos nosotras las receptoras del mensaje las que tenemos que evaluarnos en el día de hoy. Y mi pregunta para ti es, ¿cuántas lo están escuchando? ¿Cuántas de ustedes pueden decir verdaderamente estoy escuchando a Dios? Verdaderamente he escuchado a Dios. Verdaderamente estoy consciente que necesito escuchar a Dios. Y Dios nunca ha dejado de hablar, siempre habla a nuestras vidas. La segunda pregunta que tú tienes que hacerte es si puedo escucharlo ahora. Si tú puedes escuchar a Dios ahora. ¿A qué usted se refiere con ahora, pastora? El problema que muchas veces nosotros tenemos que entender o que a veces no estamos conscientes es que nuestra recepción de lo que Dios está hablando no es la correcta. No es la correcta por muchas razones. Una de ellas, muchas veces no estamos conscientes que muchas veces de las que Dios habla para dar instrucciones a nuestra vida. Y nosotros, yo sé que nos encanta escuchar palabras bonitas, palabras que nos motiven. Qué bello es leer los salmos y escuchar esos momentos de adoración, esos momentos de alabanza, cuando deberíamos estar conscientes que si queremos escuchar la voz de Dios, que si estamos atentas a la voz de Dios, muchas veces Dios nos da instrucciones. Y el problema con escuchar la voz de Dios cuando está dando instrucciones a nuestra vida es precisamente esa palabra ahora. Si lo estoy escuchando ahora. Porque cuando Dios da instrucciones a nuestra vida, no siempre es en el momento en que nosotros esperamos. No siempre es en el momento en que nosotros quisiéramos. ¿Cuántas de nosotras nos han consolado con palabras diciéndonos, no, tranquila, que Dios nunca llega tarde? Pero muchas veces queremos decirle a Dios, está bien, yo sé que no llegas tarde, pero no llegues en el último minuto. Si alguna vez pudieras llegar el año antes, si pudieras llegar desde el principio que comencé a orar acerca de esto, si pudiera tener la respuesta inmediata, sería completamente diferente. Y no sería difícil el hecho de que Dios nos hablara, sino es que muchas veces el momento, diga momento, en el que Dios nos habla, no es el momento en que nosotras estamos esperando. Cuando yo hablo acerca del ahora, no hablo simplemente de ese instante de ahora, en este segundo, sino que cuando hablo acerca del ahora, yo quiero que tú asocies el ahora con el tiempo en el que tú estás viviendo. Pero la realidad es que tenemos que entender que nuestro ahora es el momento en el que estamos viviendo. Nuestro ahora es tu momento en específico. Y tú tienes que hacerte dos preguntas. La primera, si tu ahora te permite escuchar a Dios. Si el ahora que tú estás viviendo, el momento en que tú estás viviendo, te permite escuchar a Dios. Y la segunda pregunta que tienes que hacerte es si tu ahora, el momento en el que tú estás viviendo hoy, ahora, el lugar en donde te encuentras, te permite obedecer a Dios. Pregúntate a ti misma si tu ahora te permite escuchar a Dios y si tu ahora te permite obedecer a Dios.
Yo quiero darle un poquito más de claridad a este pensamiento y traer una palabra sobre tu vida a través de 3 ejemplos que se encuentran en la Biblia. El primer ejemplo es una historia que estoy segura que muchas de ustedes han escuchado. Me refiero a la historia de Sara. Cuando tú lees en Génesis capítulo 18, el verso 9 al 15, y lo voy a leer bien rapidito, solo para el beneficio de aquellas que no conozcan la historia y para que tengas el contexto correcto. Dice en Génesis capítulo 18, el verso 9 al 15, y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. ¿Y Sara qué hacía? ¿Qué hacía? Escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ¿qué? Nadie mire para el lado, todo el mundo así para el frente. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. ¿Y qué hizo Sara? Se rió, pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: oh, no, yo no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Cuando tú lees esa historia, Dios envía a unos mensajeros a confirmarle a Abraham que en efecto la promesa que él había hecho para él y para Sara, que era una promesa que se había cargado por demasiado tiempo, que era una promesa que era el producto de cambios que Dios había hecho en la vida de ellos, que era una promesa que no importaba cuántos desvíos ellos pudieron haber tenido, se iba a cumplir en la vida de cada uno de ellos. Y Dios envía a unos mensajeros para que puedan confirmarle la palabra de Abraham, del plan que Dios tenía con él y con Sara, su esposa. Ahora, cuando Sara escucha, su reacción fue reírse por dentro. Como muchas veces cuando alguien dice algo, nosotros nos reímos por dentro y nos asustamos, y quizás tenemos nuestra propia opinión, diga opinión, acerca de cosas que suceden o cosas que se dicen delante de nosotros, porque miramos nuestro ahora, miramos el momento en el que estamos viviendo. Y la excusa de Sara era válida. La costumbre de las mujeres había cesado, ya eran viejos, ya ella había puesto en acción un plan B. Nosotros sabemos que ella puso a Abraham en la posición de que mejor se acostara con la sirvienta, y allá Abraham tenía un hijo. Entonces la excusa de Sara era válida. Quizás en aquel momento de su vida ya ella había desechado lo que Dios le había prometido, lo que tanto había estado esperando. Si ella todavía estuviera albergando esa esperanza en su corazón, su reacción hubiera sido completamente diferente. Su risa no hubiera sido de incredulidad, su risa hubiera sido de alegría. Hoy tuvimos un ratito con la pastora Sonia, y una de las cosas que nos dijo tenía mucha razón. La pastora dijo que a los 75 años de edad, registra la Biblia, que comenzaron las aventuras de fe de Sara. Ahora te pregunto yo, como ustedes se ven todas así tan jóvenes, voy a asumir que todas están entre sus 20 y pico de años. Yo esperaba un amén más efusivo. La realidad es que te pregunto yo, ¿qué tú esperas hacer a tus 75 años de edad?
¿dónde esperas estar? ¿Cuál tú crees que va a ser tu ahora a tus 75 años de edad? Y esto que estamos viendo no es a los 75 años de Sara. Ya Sara tenía que haber tenido 80 y pico largos, porque dice ahí que al próximo año ya habrá de nacer el niño, y ella tenía 90 años cuando su hijo nació. Así que el ahora de Sara fue un ahora que vino después de esperar décadas, diga décadas. No solamente después de esperar décadas, sino que la hora de Sara vino después que las posibilidades se habían cerrado al frente de ella. Mi pregunta para ti en esta tarde es: si tú puedes escuchar a Dios aun cuando tú piensas que ya es tarde para hacer lo que Dios te prometió. Cuando tú piensas que tu ahora es tarde, cuando tú piensas que la capacidad se ha limitado, cuando tú piensas que el tiempo ha pasado, mi pregunta para ti en esta noche es si tú puedes escuchar a Dios aun cuando tú piensas que ya es tarde para hacer lo que Dios te está pidiendo. Eso nos pasa cuando estamos ya a punto de retirarnos del trabajo y tú dices: trabajo un año más y me retiro, y Dios te habla acerca de abrir un nuevo negocio. O cuando tú dices: gloria a Dios, el último de mis hijos se gradúa el año que viene, y usted tiene que preguntarse si su ahora es en el momento en que usted dice: las posibilidades se han cerrado o el tiempo ha terminado. Si tú dices: ya mis hijos están a punto de graduarse, pero Dios te está hablando de quizás un sobrino que necesita que tú lo críes, o quizás un nietecito que Dios pone en nuestras manos para que lo criemos como si fuera uno de nuestros hijos. O tú dices: ya yo estoy de descansar, de poder estar en paz, y entonces comienza una nueva aventura, comienza algo nuevo en nuestra vida. Tu edad o el largo periodo de espera que has tenido para algo en tu vida te impide el tener una buena recepción, te impide el poder escuchar a Dios. Muchas veces Dios está hablando, como dijimos al principio, Dios habla muchas veces y habla de muchas maneras, pero uno de los impedimentos que le podemos poner es el impedimento que Sara puso, el impedimento de la edad o las posibilidades. Mi pregunta para ti en esta noche: ¿eres capaz de escuchar la voz de Dios aún cuando tu edad no es necesariamente la que tú hubieses querido, o las posibilidades no están en el lugar en que tú hubieses querido? Escúchame, mujer, cuando el tiempo pasa y cuando nuestras posibilidades parecen cerrarse, Dios habla muchas veces y Dios habla de muchas maneras, y mi pregunta para ti es si tú estás dispuesta a escucharlo. Si tú estás dispuesta a escucharlo. Si tú estás dispuesta a seguir su voz aún cuando el tiempo haya pasado. El segundo ejemplo quiero dártelo a la luz de María. María en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 1, el verso 38 dice: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Esa historia creo que es un poco más conocida. Es la historia de María, la madre de Jesús, que la Biblia nos habla que era una jovencita. Los estudiosos dicen que debió tener entre 13, 14, 15 años, que tenía su vida planificada, diga planificada, de una manera en específico. Ya ella tenía un novio, ya ella estaba desposada, ya su novio estaba trabajando. Era cuestión de meses de que ella pudiera poner a correr el plan que ya había trazado junto con un hombre con quien había planificado compartir toda su vida. María era joven, no tenía problemas de esterilidad como era en el caso de Sara, su edad no había avanzado como era en el caso de Sara, pero Dios le pidió un ahora que también fue complicado, porque como te comenté, era una joven que estaba desposada y que tenía unos planes, diga planes. Y el ahora de María en específico fue complicado
pasado, porque lo que sucedió con María es que María se atrevió a aceptar lo que había escuchado de Dios, aun cuando su vida ya estaba planificada. Entonces María nos recuerda a aquellas mujeres que tenemos un plan trazado, que tenemos un camino por recorrer y nuestros planes son interrumpidos. Y nuestros planes cambian. Tú dices, yo voy de aquí, voy hasta allá, todo está bien, yo sé cuántos pasos tengo que dar, yo sé todo lo que tengo que hacer. Cualquier cambio que venga en el camino, quizás lo puedo trabajar, pero un cambio como el que María recibió de sus planes, ya estamos hablando a otro nivel. Ya es algo completamente diferente. Oír a Dios para María significó cambiar los planes de su vida. Significó cambiar todo lo que ella había planificado, todo lo que se había trazado para ella. ¿Puedes cambiar tú tus planes por los planes de Dios? ¿Puedes escuchar tú la voz de Dios de manera que tus planes sean cambiados completamente solo porque Dios así lo habló? Solo porque Dios así lo dijo para ti. ¿Te atreves a decir, como dijo María, que se haga la voluntad de Dios? ¿O eres tú la persona que va a decir, no, Señor, yo tengo una idea mejor? Señor, yo oigo lo que tú me estás diciendo, pero yo pienso que sería más fácil si lo hacemos de esta otra manera. Para María, escuchar la voz de Dios significó que sus planes fueron interrumpidos, que sus planes cambiaron completamente, que ella ya tenía un destino trazado y todo iba a ser completamente diferente. La tercera mujer de la que te quiero hablar, que también escuchó la voz de Dios en un ahora, diga ahora, muy particular, es la viuda de Sarepta. Primera de Reyes, capítulo 17, el verso 8 al 9 dice: vino luego a él palabra de Jehová, hablando acerca del profeta, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Conocemos esta historia. Para aquellas que no la han conocido, era un tiempo de sequía, era un tiempo de escasez, y está esta mujer viuda que le queda solo un poquito de harina, un poquito de aceite, y está prelista para hacer la última torta, darla a comer a su hijo, comer ella una parte y simplemente entregarse a morir. Dice la Biblia que Dios habla al profeta que hasta el momento había tenido sustento. Él estaba al lado de un arroyo donde unos cuervos le traían comida todos los días, y cambiaron los planes de Dios. Y cuando cambiaron los planes de Dios, Dios le dijo: vete a Sarepta, que allí he dado orden a una viuda. Quiere decir que Dios había hablado a esta viuda. Esta viuda había escuchado. Y no solamente había escuchado, sino que había escuchado en lo que probablemente era el momento más difícil de su vida. Vemos una mujer que su ahora es en el tiempo avanzado, cuando las posibilidades se han cerrado y cuando la edad ha avanzado. Vemos una mujer que su ahora es en su tiempo de juventud, pero con unos planes trazados que son interrumpidos, y vemos una mujer que su ahora es en el peor momento de su vida. Esta mujer no solamente tiene que reaccionar a la voz de Dios, sino que tiene que reaccionar a la voz de un profeta, recibiendo lo que era una orden que venía de parte de Dios. Cuando oímos la voz de Dios, ¿puedes seguir tú las instrucciones de un profeta?
Puedes seguir tú las instrucciones de un hombre, de una mujer de Dios que hable a tu vida de una manera especial. Puedes escuchar tú cuando Dios te pide que le des a Él lo mejor en el peor momento de tu vida. Creo con todo mi corazón que esta palabra es el fundamento para lo que Dios va a hacer contigo hoy, esta noche, y lo que Dios va a hacer en tu vida en el día de mañana. Porque muchas de nosotras nos encontramos en un momento en nuestra vida en donde queremos escuchar a Dios, pero no podemos dejar de pensar en tiempo. No podemos dejar de pensar en nuestra edad y no podemos dejar de pensar en cómo a través del tiempo las posibilidades se han cerrado delante de nosotros. Creo con todo mi corazón que esta noche en este santuario hay mujeres que tú tienes planes trazados, que hay cosas que tú dices esto va a pasar así, que estás en paz en tu corazón, que te encuentras en un momento de paz, que te encuentras en un momento de calma y Dios va a interrumpir tus planes cuando tú escuches su voz. Creo con todo mi corazón que hoy aquí y mañana hay mujeres que quizás tú estás viviendo el peor momento de tu vida. Quizás estás viviendo un momento que jamás pensaste vivir. Quizás estás viviendo el momento en el que tu marido acaba de irse de tu casa. Quizás estás viviendo un momento tormentoso con tus hijos. Una cosa que tú dijiste, jamás pensé que algo así pudiera pasar con mi hijo. Quizás estás viviendo el peor momento en tu salud. Y quizás estás viviendo el peor momento económico, el momento más difícil de tu vida. Mi pregunta para ti es, ¿puedes escuchar a Dios ahora? ¿Puedes escuchar a Dios cuando sientes que ya estás vieja? ¿Puedes escuchar a Dios cuando tus planes pueden ser interrumpidos? ¿Puedes tú, mujer, escuchar a Dios en el momento más difícil de tu vida? Yo vuelvo al principio de este mensaje. Dios habla y Dios habla muchas veces y Dios habla de muchas maneras.